Bueno, gracias. Entonces, habíamos dicho en la sesión anterior que el régimen de importación comprendía cuatro temas muy importantes. El primero, la llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional. El segundo, un tema muy específico relacionado con las provisiones de a bordo para consumo y para llevar. El tercero, ya el proceso de importación propiamente dicho. Y el cuarto, las modalidades de importación. Entonces, en este orden de ideas, iniciamos con la llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional. Esa llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional es el inicio de todo el proceso de importación. Hablamos del aviso de arribo del medio de transporte. Aquí dijimos que este aviso de arribo es la información que debe tener la entidad para cuando la mercancía llega con carga o solo con pasajeros. Perdón, llega sin carga o solo con pasajeros. Porque es una forma de hacer gestión de riesgos y no que un vuelo o un buque, un medio de transporte, llegue aparentemente vacío o en lastre. Lastre es un término de los que no habíamos hablado. El lastre es cuando un avión llega vacío solo para recoger mercancía o para hacer un tipo de escala técnica, pero que no llega con mercancía. Cuando un medio de transporte llega en lastre o llega solo con pasajeros, entonces se debe presentar ese aviso de arribo del medio de transporte. Habíamos dicho que cuando llegaba con carga, existe la obligatoriedad de enviar electrónicamente la información sobre los documentos de viaje, que los documentos de viaje es el manifiesto de carga y los documentos de transporte. Recordemos que los documentos de transporte reciben un nombre de acuerdo al modo de transporte utilizado. Guías aéreas, pues si el modo de transporte es aéreo, si el modo de transporte es marítimo, entonces BL o conocimiento de embarque, o si es terrestre, la transporte internacional, no dejando de lado que hay algunas mercancías que llegan a través de varios medios de transporte. Ahí es donde hablamos de un documento de transporte multimodal. Y esos serían, digamos, los documentos de transporte como tal, que hay unos términos para enviarlos o transmitirlos electrónicamente, teniendo en cuenta que en aéreo son 3 horas antes de la llegada, en marítimo 2 horas antes de la llegada y en terrestre en el mismo momento. Y que debemos de tener en cuenta que hay algo que se llaman trayectos cortos. Esos trayectos cortos son destinos de donde un vuelo puede demorar 30 minutos, son vuelos, perdón, en los trayectos cortos el término es para que ese aviso se envíe antes de los 30 minutos y en los trayectos largos antes de 6 horas. Y la definición de vuelo corto está en una resolución y es dependiendo de donde venga, del país de donde venga la mercancía. Normalmente vuelos cortos, trayectos cortos, son trayectos aquí mismo en el continente americano, países de Sudamérica, países de Norteamérica, pero son donde en promedio demoran 3 a 4 horas. Y ya los trayectos largos son aquellos trayectos mm, superiores a este tiempo que no los define la regulación aduanera, sino que viene en término general. La regulación aduanera solamente establece un listado de países que se consideran trayectos cortos. Entonces, por descarte, los demás trayectos serían trayectos largos. Y el marítimo se estima que se consideran trayectos cortos aquellos que se requiere mucho más de esas 6 horas que establece la regulación aduanera para entregar la información de la transmisión electrónica de los documentos. Entonces, lo que debe quedar claro aquí es que tenemos que diferenciar el término de la transmisión electrónica de los documentos de viaje dependiendo el tipo de trayecto de donde venga la mercancía y dependiendo el medio de transporte.
Entonces, esa era la claridad. El aviso de llegada al medio de transporte que se hace al mismo momento en que llega la mercancía. El aviso de finalización de descargue lo presenta la naviera o la empresa transportadora. Y ahí es donde la naviera o empresa transportadora conoce y sabe realmente qué unidades se descargaron, las unidades realmente descargadas. Y ahí presenta entonces un informe de descargue de inconsistencias. Ese informe de descargue de inconsistencias tiene que ver con que la mercancía llegue en mayor cantidad o mayor peso, o que ahí estamos hablando pues de sobrantes, o que falte mercancía. Y ese sobrante de mercancía que lo tenemos como faltantes, ese sobrante de mercancías y ese faltante de mercancías se tienen que justificar en el modo aéreo dentro de las 12 horas siguientes a la presentación del aviso de finalización del descargue y dentro de las 24 horas siguientes a la presentación mm, del aviso de finalización del descargue en marítimo. ¿Se tiene que justificar cómo? Pues se tienen que justificar dentro de los 5 días los excesos y faltantes. ¿Y cuáles son las justificaciones válidas? Cuando son excesos o faltantes de que esa mercancía se cargó a último momento, en el último instante. Eso es con medios probatorios, no simplemente decirlo, sino con medios probatorios. O que esa mercancía iba para otro destino y por equivocación la enviaron a Colombia. Entonces ahí se presentaría un sobrante. Y un faltante, pues normalmente es porque la mercancía se les quedó allá en el exterior y se puede justificar aportando las pruebas de que no la embarcaron o de que esa mercancía faltante pues debe de llegar posteriormente, antes de 2 meses, o que se rescindió el contrato de transporte, es decir, el importador desistió de enviarla. Listo. Entonces aquí resumimos este proceso de carga. Luego la parte que le corresponde a la DIAN, selecciona a ver qué carga se le va a hacer reconocimiento y ahí entra a jugar los perfiles de riesgo. Recuerden que dijimos que una cosa es el reconocimiento de la carga y otro el reconocimiento de la mercancía. Cambio de trámite o destino a depósito o zona franca. Normalmente una mercancía puede ser entregada directamente al importador mm, en lugar del arribo. Puede ser entregada en aéreo dentro del día hábil siguiente o en marítimo dentro de los 4 días hábiles siguientes. Se puede entregar directamente con algo que se llama presentación de una declaración de importación bajo la figura de descargue directo, entrega directa en lugar de arribo, o bajo una figura que se llama declaración de importación anticipada. Las vamos a ver ahorita más adelante. Pero después de que se hace esa selección para reconocimiento, el grupo o la división de carga debe de ordenar pues la realización del trámite y realizarlo dentro de las 24 horas siguientes si es aéreo o dentro de las 48 horas si es marítimo. Dentro de las 48 horas siguientes a que se le dio el autocomisario al funcionario, pero ese funcionario que va a ir a revisar esa mercancía muchas veces se encuentra con cantidades muy, muy grandes de mercancía. Ese plazo se puede ampliar hasta por 12 horas, justificando el por qué el funcionario se va a demorar más tiempo para realizar ese reconocimiento. Una vez se realiza ese reconocimiento, si todo está bien, si se encontraron las unidades que eran, si el funcionario no va a hacer ningún tipo de controversia de valor, bueno, simplemente le da la continuidad del trámite para que la naviera o la empresa transportadora realice o elabore la planilla de envío a un depósito o una zona franca.
digamos que es seguir con el trámite normal de la mercancía. Pero puede ser que el funcionario dentro de esas 24 horas en aéreo o 48 horas en marítimo encuentre alguna inconsistencia y puede tomar algunas medidas cautelares, como por ejemplo la medida de inmovilización y aseguramiento. ¿Para qué? Para que verificar, por ejemplo, si las inconsistencias que justificaron, si presentaron documentos idóneos para justificar esos sobrantes y esos faltantes. O por ejemplo, si una mercancía viene con un valor absolutamente irrisorio y no trajo factura y entonces se puede generar una controversia en ese momento. Y para que el importador dentro de los 5 días presente los documentos soportes de la operación de comercio exterior. Entonces, mmm, la división de carga puede generar estas medidas cautelares. Si dentro de los 5 días efectivamente la medida cautelar fue, por decir algo, justificada o fueron aportados los documentos idóneos, pues simplemente la división de carga le da la continuación del trámite. Y en ese caso, entonces, el importador hace la planilla, la empresa transportadora, la naviera o la aerolínea realiza la planilla de envío a un depósito o a una zona franca. Como les había dicho ahorita, pues si la mercancía no se entregó en lugar de arribo al importador, entonces lo que hay que hacer es que dentro de los 2 días hábiles en aéreo o dentro de los 5 días hábiles en marítimo, se debe de enviar la mercancía al depósito o a la zona franca a través de la planilla de envío. Recuerden, todo esto es a través de los sistemas informáticos aduaneros. Esto no es, digamos, manualmente, a no ser de que la DIAN haya declarado una contingencia en los sistemas informáticos. Solo cuando se declaran inconsistencias en los sistemas informáticos se puede hacer una planilla manual. Cuando esto sucede, pues todo el trámite de importación se irá manual. Eso se genera un caos muy tenaz porque cuando en cualquiera de estos procesos no se puede hacer a través del sistema informático aduanero y se declara una contingencia en los sistemas y se va manual, todas las declaraciones se deben de presentar manuales y eso ha generado bastante. Entonces, listo, se envió la mercancía a un depósito o una franca, a un depósito o a una zona franca a través de una planilla de envío. Muy importante, se los decía. Normalmente en marítimo lo que se mandan son unidades de carga, es decir, un contenedor, pero en aéreo se mandan cajas, se mandan pallets. Un contenedor es muy fácil, un contenedor es muy fácil de identificar porque normalmente son contenedores de 40 o de 20. En cambio, en aéreo, el transportador muchas veces no pesa las mercancías que va para un depósito. Ahí la importancia tan grande de que los depósitos sepan muy bien qué reciben. Pero bueno, dentro de este tema de la llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional y todo este proceso que les acabo de comentar, que es el repaso, entonces recordemos que hay unas mercancías que se pueden consumir dentro del avión, que se le puede vender a los pasajeros, que se puede ingresar al buque para el mantenimiento y para que el medio de transporte pueda funcionar, y eso lo denominamos provisiones de a bordo para consumo y para llevar, y que tiene una regulación especial donde están libres de tributos aduaneros siempre que sean consumidas, usadas dentro de los mismos medios de transporte. Eh, Obvio, no puede salir del ámbito de control de la autoridad aduanera. Y esas mercancías nacionales de Colombia que llegan a esos medios de transporte internacionales, combustibles, comidas, los cojines y todo lo para las sillas, todo eso se considera una exportación. ¿Y qué pasa cuando una de esas mercancías por cualquier motivo ya no se necesita o no se usó
o no se requiere dentro del avión, pues se puede optar por hacer una importación ordinaria, es presentar una declaración de importación pagando derechos e impuestos. Es decir, ya la mercancía, al someterla a este cambio de modalidad, pues simplemente queda como una mercancía común y silvestre, como si se estuviera presentando una importación por una mercancía que estuviera en un depósito, la misma cosa, solamente que se le hace un cambio de modalidad ordinaria para que esa mercancía pueda ingresar al país pagando derechos e impuestos y quede en libre disposición. Listo. Con este pequeño repaso vamos a leer estas preguntitas y los animo a que las respondan. Entonces, un asesor aduanero le indica a una empresa transportadora que, dado que un medio de transporte no trae carga ni viajeros, no es necesario enviar o que envíe electrónicamente el aviso de arribo, eh, pero sí los documentos de viaje. Y que puede estar tranquilo porque no le aplica el control previo ni el control posterior. Entonces le dice esto, lo asesora de esta manera. La pregunta es, ¿se puede calificar esta asesoría como A, incorrecta, dado que los transportadores siempre tienen que enviar los documentos electrónicamente, los documentos de viaje electrónicamente? Y si no trae carga, estos deben estar con peso y pieza cero. O sea, se deben de presentar documentos de viaje con peso y pieza cero. Segundo, esta asesoría es correcta porque efectivamente la información suministrada al transportador se ajusta a la regulación aduanera. C, incorrecta porque, primero, así el medio de transporte no traiga carga ni pasajeros, el aviso de arribo debe ser presentado. Dos, si no trae carga, resulta obvio que no hay documentos de viaje. Tres, a los transportadores les aplica tanto el control previo como el control posterior. D, incorrecta parcialmente porque la información suministrada es pertinente. Sin embargo, a los transportadores solo les aplica el control previo. Eh, Lean esta pregunta y estas respuestas y me gustaría que alguien se animara a contestar qué opción le parece la más adecuada. A ver, ¿se anima alguien a contestarla? Estos que son tan activos, Isabel, Luis Fernando, Entonces, Víctor. para mí sería la C. A ver, bueno, ¿quién da más? ¿Quién da más? Iría también por la C, Moisés. La C, bueno, hay coincidencia. Bueno, entonces hay dos coincidencias. ¿Por qué no sería la 1? Pues yo digo que no sería la 1 porque la 1 no habla del aviso de arribo. Y es que de todas formas el aviso de arribo se debe presentar, venga con carga o venga vacío. Yo diría que por la segunda parte del enunciado, que dice, y si no trae cargas, estos deben estar con peso y pieza cero. Bueno, la pregunta es absolutamente pues incorrecta, porque los transportadores siempre tienen que enviar los documentos de viaje electrónicamente. No, no siempre. ¿Qué documentos de viaje va a enviar si no trae carga, no tiene documentos
de viaje para enviar. Y si no trae carga, estos deben estar con peso y pieza cero. No se puede enviar documentos con peso y pieza cero porque la regulación aduanera no establece esto. Esto es un invento de la respuesta para confundirnos. No nos dejemos confundir con el tipo de respuestas. Correcta, porque efectivamente la información suministrada al transportador se ajusta a la regulación aduanera, pues ya nos están dando una buena seña en la pregunta C, porque efectivamente si el medio de transporte así no traiga pasajeros, así no traiga carga, debe de presentarse el aviso de arribo. Es más, para eso es el aviso de arribo, para hacerle gestión de riesgos a este tipo de medios de transporte que llegan vacíos, que llegan en lastres. Y la respuesta es obvio, si no trae carga, resulta obvio que no hay documentos de viaje, no existen documentos de viaje. Existe el manifiesto de carga, que el manifiesto de carga no trae documentos de transporte anexos porque no hay. Entonces los documentos de viaje, ese manifiesto de carga más los documentos de transporte. Entonces, documentos de transporte no hay. Entonces resulta obvio que no hay documentos de viaje. Y los transportables aplica el control previo como el control posterior. Y es tanto que en la división de carga, muchas de los hallazgos que encuentran se notifican a fiscalización para que fiscalización ejerza el control posterior y a la ejercer el control posterior y ponga las sanciones respectiva a dicho transportador. Entonces, efectivamente, la respuesta correcta es la C. Y como les decía, la respuesta D nuevamente trae que a los transportadores solo se les aplica el control previo, ¿no? A los transportadores se les aplica todos los controles, el previo, incluso el simultáneo, porque el control simultáneo es el control que realizan los inspectores cuando están haciendo su labor de inspección. Y como les dije, en lugar de arribo, en las bodegas del transportador, de la naviera o de la aerolínea, el inspector puede hacer una inspección cuando le presentan una declaración anticipada o una declaración con entrega en lugar de arribo. Entonces, a los transportadores se les aplica todos los tres tipos de controles. Entonces, bueno, estamos muy bien por ese lado. La respuesta correcta es la C. Esta otra pregunta. En un buque, después de revisar las unidades efectivamente descargadas, la naviera pudo determinar que existe un faltante de 200 piezas con 369 kilogramos respecto a un documento de transporte. Al momento de justificar el faltante, informa a la DIAN que el motivo del faltante fue que por error se había cortado el BL con 500 unidades, siendo lo correcta 300 unidades. Es decir, hay un sobrante de 200 piezas. ¿Listo? Con base en lo anterior, al recibir la justificación, el funcionario de carga debe aceptar la justificación de que solo fue un error en el corte del BL. No aceptar la justificación porque no corresponde a la forma como se justifican los sobrantes. No aceptar la justificación porque los sobrantes se justifican con el envío por error a un destino o no haber sido cargadas en el lugar de embarque. No aceptar la justificación porque el motivo esgrimido no constituye alguna de las razones para justificar los sobrantes. Aquí en esta última, aquí en esta tercera, perdón, es los faltantes. A ver, el corrido de una vez. Entonces,
Leamos la pregunta. Hay un sobrante de 200 piezas y la transportada de la naviera dice que ese sobrante simplemente fue porque se equivocaron al cortar la guía y que no eran 500 sino 300. Por eso hay un faltante de 200. Entonces, ustedes como funcionarios aceptan esa justificación de que fue un error al cortar el BL, o aceptan o no la aceptan porque esa justificación no corresponde a la forma como se justifican los faltantes, o aceptan la justificación porque los sobrantes se justifican con el envío por error a un destino o no haber sido cargadas en lugar diferente, o no aceptan la justificación porque el motivo del envío no constituye alguna de las razones para justificar los sobrantes. Fíjense que esa pregunta tiene ahí unas, por decirlo así, unas trampitas. En esas trampitas cae uno fácilmente temas de lenguaje. Muchas veces, compañeros, nosotros no es que no sepamos un tema técnico, es que por no leer detenidamente nos equivocamos y contestamos mal, porque nos traiciona el afán, los nervios, porque no leemos bien. Entonces, si alguien se atreve a decir cuál es la respuesta correcta. Pues yo de entrada descartaría la C y la D, quedaría la justificación entre la A y la B, pero la verdad es que ahí sí no sé cómo se justifica un faltante. Cuando falta mercancía, cuando en el BL dice 500 unidades, pero solo llegan 300, es decir, faltan 200 unidades, se quedaron en el exterior, supuestamente se quedaron. ¿Cómo se justifican esos faltantes? Ellos pueden simplemente decir que nos equivocamos en el corte del BL. No, yo no aceptaría esa justificación, pues ya no. Yo no aceptaría que se equivocaran en el corte del BL porque nada tiene que ver. Y entonces, ¿qué sería lo que usted exigiría? Pues uno justificaría eso es con la factura o con una certificación del proveedor. Ahí aplicaría el análisis integral y mirar toda la documentación a ver dónde está el error. Entonces, según lo que ustedes me están diciendo, puede justificar que se quedaron 200 piezas en el 200 piezas en el exterior, la presentación de algún documento que demuestre que la negociación era por 500 o era por 300 realmente. Moisés, pues es que ahí lo que uno debe justificar es el error. Entonces hay que demostrarlo y uno con qué demuestra eso, con la factura o con una certificación del proveedor. Y en la ¿Qué fue? factura hay 300 unidades, que es lo correcto. Hay 300 unidades, no 500. Entonces, el documento de transporte que llegó por 500 unidades, el BL, por 500 unidades. Usted como reconocedor La de A. carga,
como reconocedor de carga, fue y miró y no habían 500, sino que habían 300 unidades. Entonces la A, Y él le dice, no, es que esas 200 unidades fue un error. O sea, ese faltante lo voy a justificar con, simplemente le estoy diciendo que fue un error en el corte del BL. Pues No, yo, les cuento una cosa. Recuerden cuando hablábamos de cómo se justificaban los faltantes de mercancía. ¿Cómo se justifican? Se justifican probando que el documento de transporte o el contrato de compraventa se rescindió o enviando esas 200 unidades en un embarque posterior. Les cuento una cosa, ustedes no podrían aceptar de que fue simplemente un error en el BL. Eso ya tendría que ser en un proceso control de posterior. fiscalización el que lo acepte o no lo acepte. ¿Sí me hago entender? Ajá. ¿Por qué? Porque el decir que fue un error en el BL no es una forma para justificar los faltantes. La norma solamente me habla, dime, No, te estoy escuchando. la norma solamente me habla de que cuando hay un faltante, solamente indica de que la forma de justificar un faltante es que se hubiera rescindido el contrato de transporte. O sea, que es que el que se hubiera el proveedor en el exterior arrepentido, que se hubiera dañado el negocio, que ya no van a llegar esas 200 piezas, o que efectivamente se quedaron y que llegan en un embarque posterior. Esa es la única forma de justificar los faltantes. Si no lo van a justificar con algo diferente, como que ellos se equivocaron al cortar el BL, como que se equivocaron, eso ya lo tiene que valorar es fiscalización aduanera. ¿Por qué? Porque entonces si nosotros no podemos aceptar esta justificación, nosotros tenemos que reportar el caso a fiscalización aduanera. ¿Por qué? Porque no es la forma que establece la norma para justificar los faltantes. La norma solamente tiene dos posibilidades de justificar los faltantes y no simplemente un escrito donde le digan a uno que fue que nos equivocamos y no eran 500 unidades, sino que eran 300 unidades, porque entonces se supone que usted ni siquiera había seleccionado esta carga para inspección y le llega una justificación de un faltante de 300 unidades. ¿Usted qué certeza tiene de que realmente sí llegaron las 500 unidades y te están enviando una justificación por 300 unidades de que se equivocaron en 200? O sea, hay cosas que se salen del control aduanero, porque entonces sería muy fácil que un transportador traiga muchas cantidades y traiga muchos kilos y le diga a la DIAN, no, realmente llegaron tantos, fue que nos equivocamos y vaya a mirar realmente al momento de generar un autocomisario para ir a mirar la mercancía y encuentran lo que efectivamente ellos están diciendo. Que nos saldría del control aduanero, ¿sí me hago entender? Para decirles de una manera más en plata blanca, por así decirlo, o en el lenguaje que utilizan este tipo de personas, se volaron 200 unidades, cogieron para otro lado. Sí me estoy haciendo entender. Sí. Entonces,
La respuesta aquí es que el funcionario no puede aceptar esa justificación. ¿Por qué no la puede aceptar? Porque decir que me equivoqué en cortar en el BL no justifican los faltantes. Ya fiscalización en su proceso de control posterior, allá con las normas probatorias del debido proceso, todos los elementos de prueba, ya ellos allá mirarán si le aceptan que le aporte una factura donde decía que eran 300 unidades, si le aceptan un video tomado en el exterior al momento de embarcarla que realmente eran 300 unidades, que no eran 500 y que no están las 200 por allá, si le aceptan un video acá donde realmente bajaron 300 y no 500 que después cogieron para otro lado. ¿Sí me hago entender? Es decir, la forma de aceptar la justificación de las inconsistencias es las que establece la norma y el funcionario como tal no podría desviarse de lo que ya se encuentra establecido. Entonces, fíjese que una pregunta como esas termina siendo a ratos un poco como compleja, como enredada, ¿no es cierto? Tiende a confundirlo a uno. Por eso se las presento así de una manera un poco como donde sea necesario pegarse uno de los términos para que sepamos. Y le reitero que en la contestación a este tipo de preguntas hay que leer muy bien. Hay veces que es por comprensión lectora que no atinamos a una respuesta correcta. En una guía aérea que describe 100 computadores, se pudo determinar un sobrante de un computador. O sea, sobra un computador. Es decir, que al momento de verificar las unidades efectivamente descargadas se encontraron 101 unidades. Para justificar este sobrante, el transportador solicitó a la aplicación al margen de tolerancia del 5%, permitido, dado que el sobrante solo era del 1%. Sí, si nosotros vamos a ver un computador frente a 100, pues digamos que el margen de error, por así decirlo, es del 1%. Entonces, con base en lo anterior, el funcionario de carga debe no aceptar el margen de tolerancia, dado que este aplica solo para, aquí está, este aplica solo para mercancía a granel, siempre que se demuestre que la mercancía fue hurtada. No aceptar el margen de tolerancia, dado que este aplica solo para mercancía a granel, siempre que se demuestre que fue por razones atmosferas, físicas o químicas. No aceptar el margen de tolerancia porque cuando se importa mercancía de contrabando se afecta la economía nacional. O aceptar el margen de tolerancia. O aceptarlo. Ya ahí, a ver, ¿ustedes qué opinan? Ahí sí tengo yo La una de, duda sobre a qué le permiten a qué tipo de productos o de bienes le permiten ese margen de tolerancia. Si hay una guía o hay un listado que diga, solo el margen de tolerancia se aplica a esto. Muy buena reflexión. De eso se trataba la pregunta, de saber que el margen de tolerancia no es para todas las mercancías, no es para todas. Y ahí muy apropiada tu intervención. ¿Quién estaba comentando algo? no, yo iba a comentar que la D, pero de acuerdo a lo que dice la compañera, sí, habría que saber primero ese margen de tolerancia a qué mercancías va. Bueno, lo primero, descartar la D. Ese margen de tolerancia no se puede aceptar. ¿Por qué no se puede aceptar? Porque solo aplica para mercancía a granel. Solo. Que no nos olviden. El Ahí yo margen me de iría tolerancia solo aplica para mercancía a granel. ¿Listo? Sí, es que ese punto fue el que me puso a pensar porque mira que en el punto A y en el punto B, en ambos dice,
dado que este aplica solo para mercancía a granel, en ambos puntos dice lo mismo, entonces ahí es donde a mí me causó la duda, bueno, entonces, ¿qué tipo de mercancía a granel es la que se incluye en ese margen de tolerancia? Bueno, para claridad, ¿qué se considera mercancía a granel? Mercancía a granel es aquella mercancía que no tiene una unidad de empaque. No tiene una unidad de empaque. Caso concreto, el café, el maíz, el arroz, pero no que vengan en bultos ni que vengan con alguna unidad de empaque. Son esas mercancías que normalmente, ojo, normalmente vienen en buques graneleros, por eso se llaman buques graneleros, porque a través de unas bandas transportadoras la mercancía cae directamente al buque, el petróleo. ¿Me hago entender? Eso es mercancía a granel. Solamente aplica para ese tipo de mercancías. ¿Listo? Y siempre y cuando lo que causó el error sean las condiciones atmosféricas, físicas o químicas de esa mercancía. Nada tiene que ver con que se la hayan robado. Nada tiene que ver. Para que lo tengamos clarito, y la respuesta correcta sería la B. ¿Listo? Vea, en esta pregunta quise poner una opción C para que tengamos en cuenta que a nosotros muchas veces nos preguntan cosas que son ciertas, ¿verdad? Nos preguntan cosas que son ciertas, pero que no responden a la pregunta. O sea, cuando se importa mercancías de contrabando, se afecta a la economía nacional. Yo creo que eso es una verdad de perogrullo. Es decir, es obvio que cuando se importa contrabando se afecta a la economía nacional. Eso es una afirmación, pero eso que es verdad no me está respondiendo a la pregunta. Mucho cuidado al leer esas preguntas que traen afirmaciones que son ciertas. No caigamos en eso. Fijémonos muy bien qué nos están preguntando. Porque alguna vez me decían, no, es que la respuesta es tal, porque es que eso es verdad. Y yo decía, no, sí, eso sí es verdad, pero eso no responde a la pregunta. ¿Listo? Moisés, pero Dime. ahí no hay una contradicción, porque es que si se importa no es contrabando, será si se ingresa, pero si se importa se supone que uno importa por medios legales. Pero yo no importo de contrabando, ingreso al país de pronto sí de contrabando. Lo que pasa, bueno, muy buena tu claridad. Acuérdense que existe el contrabando técnico y el contrabando abierto. El contrabando abierto es la mercancía que llega por lugares no habilitados, por trochas, por todo eso. Pero ahorita el modus operandi de los contrabandistas ha dejado un poquito de lado el contrabando abierto, porque el contrabando abierto genera mucho riesgo porque tienen que empezar a pagar todo lo que se deriva del contrabando abierto, las coimas y toda la corrupción la tienen que empezar a pagar desde que la mercancía llega por una trocha y por toda parte tienen que, entonces, los controles del contrabando abierto cada vez son mucho más drásticos, cada vez están controlando más las fronteras, los puertos, los aeropuertos, las entradas, las salidas. Entonces, digamos que para los contrabandistas cada vez se les hace un poquito más difícil entrar mercancía bajo la modalidad de contrabando abierto. Pero existe el contrabando técnico, que esa es como cada vez nos vamos dando cuenta que es como está migrando ese modus operandi del contrabando, de contrabando abierto a contrabando técnico, donde en teoría sí se importa mercancía, sí se presenta la autoridad aduanera, sí se presenta una declaración de importación, pero el contrabando ya es un contrabando que se realiza de una manera sistemática, de una manera técnica, con la mala clasificación arancelaria, con la subvaloración de la mercancía, presentando un origen al que no se tiene derecho, en fin. Y en teoría la mercancía sí se está importando. ¿Sí me hago entender? Sí se está importando y en principio no es contrabando, pero una vez se hacen los debidos controles, se puede determinar de que se incurrió en contrabando
técnico de una mercancía importada. Se hace como una ficción jurídica donde la mercancía aparentemente está importada. Y cuando la mercancía aparentemente está importada porque existe una declaración de importación, esa mercancía se presume legal, porque hay una declaración de importación. ¿Quién tiene que tumbar esa presunción de legalidad? Fiscalización. Cuando fiscalización diga, no, es que esa mercancía no está amparada porque no tiene el certificado de origen o porque la subvaloración, en fin, incluso en el mismo proceso de control simultáneo los inspectores también pueden determinar esto. Pero tu apreciación es muy válida, supremamente válida, porque cuando vamos a hablar de contrabando abierto, no podríamos utilizar el término importar, porque no se estaría importando, sino ingresando mercancía. Entonces, ese aporte es muy apropiado. El lenguaje correcto para decir es que se ingresó una mercancía de contrabando por una trocha de Venezuela. El lenguaje correcto es se ingresó por una trocha en Venezuela, se ingresó. Pero si la mercancía entró con una declaración de importación y después en control posterior se puede determinar de que esa declaración de importación está declarando una mercancía a la que se le aportó un certificado de origen al que no tenía derecho, pues en principio eso sí era una importación, no simplemente era un ingreso, sino una importación. La explicación está más enredada que la pregunta, ¿o qué? O sea, de acuerdo a tu pregunta, lo que debe quedar claro es que cuando utilicemos la palabra ingresar mercancía de contrabando, ingresarla, normalmente nos estamos refiriendo a contrabando abierto. Normalmente. Sí, gracias, no, sí, lo entendí, me quedó bien, gracias. Cuando se está hablando de importar mercancía de contrabando, normalmente nos estamos refiriendo a contrabando técnico. ¿Listo? Bueno, Liliana está por ahí, ¿ya o no? Esta otra preguntita. Un asesor le informa a la aerolínea internacional de pasajeros que puede tener mercancías de procedencia extranjera. Sin embargo, sin el pago de los tributos aduaneros siempre que permanezca dentro del avión y que pueden ser consumidas por los pasajeros, pero que no puede ser objeto de venta a un tercero en Colombia. Entonces, fíjense la pregunta, le dice, usted puede tener dentro del buque o dentro del avión las mercancías que usted considere que es para el consumo y para los viajeros. Pero por ningún motivo usted le puede vender esta mercancía a un residente en el país, llámese persona natural o persona jurídica. Con base en todo lo que hemos visto, ¿ustedes qué dicen? ¿Esa información es correcta, es incorrecta, es parcialmente correcta o es confusa? Para mí es Otra correcto. forma. ¿Cómo? Para mí sería incorrecta. Incorrecta, Diego dice que incorrecta. ¿Quién tiene Para mí es otra? correcta porque se puede tener dentro, claro que sí se puede tener y consumir dentro del avión, lo que no se puede es vender a terceros ni tampoco ingresar al territorio. Tú dices que no se puede ingresar al territorio. Pero si esa mercancía vos la estás, por decir algo, trajiste de otro país, recuerdos para tus familiares o algún mecato que no se consuma acá y no lo vas a vender, sino que lo traes como un recuerdo, como un, ¿cómo se dice? Sí, algo así. Entonces, ¿cómo lo tomaría? No Estamos como la hablando, mercancía que me la voy a consumir dentro del avión o dentro del buque en el que voy a estar viajando, sino que la puedo tener ahí, pero no la voy a vender, sino que es un regalo que traigo. No se puede estamos tomar hablando, también ahí. esta pregunta está direccionada al provisiones de a bordo para consumo y para llevar, donde el proveedor de la mercancía o el
quien tiene la custodia de la mercancía es la aerolínea internacional de pasajeros. Es esa mercancía que está dentro de los aviones, no la que traen los viajeros que compraron en el exterior y lo traen como regalos bajo la modalidad de viajeros, no, no, no. Es esa mercancía que hablábamos de provisiones de a bordo para consumo y para llevar. Entonces un asesor le dice a Bianca, no, mire, señores, a Bianca, ustedes pueden tener dentro del avión esos forros, pueden tener los audífonos para darle a los viajeros, pueden tener combustible, pueden tener de todo lo que necesiten para el avión y para la atención a los pasajeros, pueden tener alimentos, pueden tener muchas cosas, y no van a pagar impuestos. Eso sí, si viene la Compañía Nacional de Chocolates y le dice que le va a comprar ese lote de galletas que le sobró para después revenderlo, no sé, que le sobró y se las va a comprar, usted no se las puede vender a un tercero. Eso le dijo el asesor a la aerolínea. Si no, esa información es correcta. O sea que esa información es correcta. De acuerdo con eso, si la información es correcta, ¿en qué casos aplicaría el cambio de modalidad? Es el cambio de modalidad cuando lo vayan a introducir al territorio o lo vayan a transferir a una aerolínea ya del nivel nacional. A otra aerolínea y cambiaría haría cambio de modalidad. ¿Por qué otra modalidad? Porque si la va a transferir a otra aerolínea, ahí sigue siendo provisiones de a bordo para consumo y para llevar. Moisés, te pregunto, Dime. ¿esas provisiones de a bordo no son sometidas a procesos de importación? Por ahí va la cosa. Vea, por ejemplo, les aclaro. Vamos a ver los depósitos de a bordo para consumo y para llevar. Vamos a ver los depósitos francos, donde, por ejemplo, los depósitos blancos, que son los inbon, los depósitos blancos son los inbon, pero hagamos esta comparación. Aquí la mercancía que está en un avión, el inbon es una mercancía que está en un local, en un aeropuerto, ¿no es cierto? Ambas están sin impuestos, ambas son para venderle o para que consuman los pasajeros, ¿no es cierto? Y en el avión es para que los consuman dentro del avión o para que los use el avión. Pero esa mercancía no puede ser vendida a un tercero. ¿Será que no? Sí, ya entendí la figura, claro que sí, eso es parcialmente correcta porque sí se puede vender a un tercero haciendo el cambio de modalidad ya por importación ordinaria. Claro, 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 claro. Aterrizo entonces la respuesta. La respuesta es una respuesta, esa información es parcialmente correcta. ¿Por qué es parcialmente correcta? Porque es verdad que dentro del avión se pueden tener mercancías de procedencia extranjera sin el pago de tributos aduaneros, siempre que permanezcan en el avión y que sean consumidas por esos pasajeros o que sean usadas dentro del avión. Eso es verdad y lo hemos reiterado y reiterado y reiterado. Ahorita, ¿cuál es la parte que no es correcta? Dice, porque no pueden ser objeto de venta a un tercero en Colombia. Claro que pueden ser objeto de venta. Lo que pasa es que cuando usted las venda a un tercero en Colombia, tiene que hacer un cambio de modalidad a una importación ordinaria, a una importación común y silvestre, a una importación como si usted estuviera haciendo el trámite en un depósito habilitado o es una zona franca, donde hacer el cambio de la modalidad, entonces la mercancía, cuando presenten la declaración de importación, tendrá que pagar tributos aduaneros. ¿Listo? Entonces aquí la respuesta es parcialmente correcta. ¿Sí quedó claro el por qué la respuesta es parcialmente correcta? Pues, o sí me hice entender. Claro, sí. Bueno. Moisés, buenas tardes. Liliana, ¿cómo estás? Ya Bien, iba a bien. llamar, te iba a decir que
que te No, tú extrañaba. sabes en lo que ando en este momento. Ah, Entonces, estaba recibiendo una llamada. Hay ujú. Ángela Aurora nos pregunta, entonces, por ejemplo, cuando se compra un perfume u otro objeto en el avión, allí se cambiaría de modalidad. ¿Por qué modalidad? Ah, no, no, mire, muy buena esa pregunta. Muy buena esa pregunta y muy chévere que estés pendiente del chat porque a veces que no se me pasa y no alcanzo a mirar el chat. No, mire, vea, las provisiones de aborto son para consumo y para llevar, pero los únicos que pueden llevar son los viajeros, no la tripulación, los pasajeros. Usted puede comprarse su loción en el avión, comprarse su joya y usted por el solo hecho de ser un viajero internacional y que puede demostrar a la llegada al país que acabó de arribar en un vuelo, usted no tiene que presentar ningún cambio de modalidad. Eso está dentro de esa modalidad de provisiones de ahorro para consumo y para llevar. Ahí no hay que hacer cambio de modalidad porque usted en calidad de viajero puede ingresar esa mercancía al país. No lo pueden hacer los tripulantes, no lo pueden hacer y es muy importante hacer esa claridad. Y hemos tenido muchos encontrones y problemas con la tripulación de los aviones, porque los pilotos, las azafatas, llegan con lociones nuevas, con cajas con joyas y con no sé qué. Ah, no, es que esto lo compré yo a la compañera que está encargada de las ventas en el avión. No, señor, eso no es para usted, eso es para los viajeros. Y no tiene ningún problema, lo entra, no tiene que hacer, pues imagínate, donde yo en un avión o en un buque, en un crucero, me compré una loción, me compré un anillo y tenga que presentar una declaración de importación. Eso, pues, eso no lo haría nadie. Eso es una modalidad especial para consumir dentro del avión o para llevar. ¿Para llevar quién? Los viajeros. El que tenga la calidad de viajero, no el que tenga la calidad de tripulante. ¿Listo? Bueno, el cambio de modalidad es cuando son mercancías que van a ser compradas por una persona natural o jurídica a la aerolínea o a la naviera y que son mercancías que en principio venían para usarse o para consumirse dentro del avión o dentro del buque, pero por cualquier motivo no se usó y no se consumió, pues ellos pueden optar por devolverla al país donde la compraron, donde hicieron, donde hicieron todo el proceso de adquisición de esa mercancía o simplemente conseguir un cliente en el país y vendérsela. En esos casos es que se hace el cambio de modalidad. Vamos a continuar entonces con el proceso de importación. El proceso de importación como proceso inicia con el envío y recepción de la mercancía en el depósito habilitado. En el depósito habilitado público o privado. Hago la claridad de público o privado porque es que las mercancías no solo pueden ser llevadas al Maviva, al Magrario, al Popular, a esos depósitos donde todo el mundo lleva mercancías. No. Hay depósitos privados, depósitos que son de una sola empresa, donde yo tengo mi empresa y tengo mi depósito. Esos depósitos son unos depósitos especiales, unos depósitos que la DIAN los debe habilitar para que puedan llevar esa mercancía a su depósito privado y hacer el desaduanamiento o la nacionalización en ese depósito privado. Entonces, por eso hago la claridad de que con el envío y la recepción en el depósito público o en el depósito privado o en una zona franca. Ahí comienza el proceso de importación. Entonces, ahí comienza el proceso de importación y esa mercancía solo podrá salir de ese depósito público o privado o de la zona franca, solo podrá entregarse si esa mercancía obtuvo un levante. ¿Qué es un levante? Es el nombre que se le conoce a la autorización que le da el inspector a la declaración de importación.
Y el transportador solo puede entregarle la mercancía directamente al importador si esa mercancía obtuvo un levante. Entonces, hago una claridad, que quede muy claro. Les había dicho, las mercancías las puede entregar el transportador directamente al importador. O sea, que no vayan a un depósito. Se puede entregar dentro del día hábil siguiente en el modo aéreo o dentro de los 4 días hábiles siguientes en el modo marítimo, directamente al importador. ¿Pero por qué? Porque se presentó una declaración de importación y obtuvo un levante. Si dentro de ese término no se obtuvo ese levante, al segundo día en el modo aéreo y al quinto día en el modo marítimo se debe de trasladar a un depósito o a una zona franca para que inicie el proceso de importación. Y ese proceso de importación iniciará y la mercancía estará en custodia de ese depósito de esa zona franca. ¿Hasta cuándo? Hasta que se presente una declaración de importación y obtenga el levante. Pues nos vamos a dar cuenta más adelante, hago esa claridad, que en la zona franca pues puede quedarse mucho tiempo esa mercancía sin que se le haga proceso de importación. ¿Cómo se presentan las declaraciones aduaneras? Se presentan de manera virtual y el depósito virtualmente la puede consultar, con excepción de aquellos trámites que, como les dije ahorita, hayan iniciado de manera manual. Hay trámites manuales. Y cuando toda la recepción de la carga se inicia manual, todo esto del proceso de importación se va manual, para que nuevamente lo tengamos muy en cuenta. Y también existe la posibilidad de que a ese depósito o a esa zona franca llegue la totalidad de una mercancía, pero que el importador no tenga dinero sino para pagar los impuestos de la mitad. Entonces, ¿qué hace? Una separación de hurtos y nacionaliza la mitad. Y la otra mitad la nacionaliza cuando tenga el resto de dinero, siempre y cuando esté dentro del término de almacenamiento. O puede ser que en ese depósito o en esa zona franca, de esos 1000 bultos, se presentaron varias declaraciones y salieron automáticas. Y salió una declaración física, una con 100 kilos. Pues podrá hacer una separación de bultos para poderse llevar las automáticas y dejar las físicas para la inspección que le corresponde al inspector. Pero esa división de bultos es autorizada por la autoridad aduanera, que en este caso es la División de Operación Aduanera a través de los grupos internos de trabajo de importaciones. Entonces existe la figura de la separación de bultos para que lo tengamos en cuenta. Es decir, en resumidas cuentas, usted como importador no está obligado a nacionalizar el 100% de la mercancía en un mismo momento. Usted puede nacionalizar partes de esa mercancía, hacerlo en varias tandas, siempre y cuando esté dentro del término de almacenamiento. Porque ya se va por fuera del término de almacenamiento, vamos a mirar que se configura la figura del abandono. ¿Y cuáles son esos términos de almacenamiento? ¿Se sigue viendo la diapositiva? Sí, Moisés, sí. Términos de almacenamiento. Los términos de almacenamiento, como su nombre lo indica, es el tiempo que una mercancía puede permanecer en un depósito para ser nacionalizada. En los depósitos públicos, privados y privados transitorios, el término de almacenamiento es un mes prorrogable por otro mes más por una sola vez. Es decir, si el importador van 20 días y nada que consigue la plata para pagar los tributos aduaneros, antes de ese mes le solicita al grupo de importaciones, por favor, prorrógueme por un mes más.
Importaciones le prorroga por un mes más. Se le abren ese otro mes para que, por ejemplo, no le ha llegado el visto bueno del ICA, del INVIMA, para que dentro de ese otro mes tenga el dinero completo, le llegue el visto bueno que está esperando, en fin, y puede presentar esa declaración sin el pago de ningún tipo de sanción ni de nada, normalito, se le abren 2 meses. Podríamos decir entonces que en los depósitos públicos, privados y privados transitorios, el término máximo serían 2 meses. Un mes prorrogable por otro mes más. Pero si usted... Moisés, pero Dime. yo pregunto, por ejemplo, pero eso es para en caso de mercancía así normal, ¿cierto? Pero, por ejemplo, cuando son productos perecederos, no hay otro término. O sea, que No, sean eso es, alimentos o que sean alimentos, por decirlo así, en mi pregunta. No digamos productos perecederos, sino alimentos. no, 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 Teresita, mira, los términos de almacenamiento no tienen relación con el tipo de mercancía. Los términos de almacenamiento están relacionados con un tiempo específico para que el importador haga su proceso. ¿Qué pasa con una mercancía que es perecedera? Que tiene el mismo mes prorrogable por otro mes más. Lo que pasa es que seguramente esa mercancía que es perecedera seguramente va a tener un visto bueno del ICA o del INVIMA o de una de las entidades sanitarias. Y si esa entidad sanitaria va y le hace una inspección y ve que esa mercancía se vence en 2 semanas, en una semana, probablemente ni siquiera le dé ese visto bueno y esa mercancía normalmente se va a quedar en abandono. ¿Por qué se va a quedar en abandono? Porque no va a tener un visto bueno para la presentación de la declaración de importación. Pero los términos de almacenamiento no tienen relación directa con la naturaleza de la mercancía, ni con que sean, digamos, productos perecederos o que sean productos fungibles. Los productos fungibles tienen una característica muy especial y es que con el pasar de los días cada vez va siendo menos, porque hay presión atmosférica y otro tipo o hay algunos que antes se expanden, pero no tiene que ver con ese tipo de cosas. Lo que se hace normalmente cuando son mercancías Gracias. perecederas es que el importador tiene que tener mucho cuidado en sacar los vistos buenos y tenerlos rapidito para que haga esa nacionalización dentro de ese primer mes, que no tenga necesidad de pedir prórroga. ¿Listo? Bueno, yo les estaba haciendo una claridad. Si dentro de ese mes no pidió la prórroga, mejor dicho, tenía plazo hasta hoy y la va a pedir mañana, ya la mercancía está en abandono. Mañana la mercancía está en abandono. Puede presentar una declaración de legalización con pago de rescate, porque usted puede rescatar dentro del mes siguiente a que se configura el abandono. Pero ¿qué es el pago del rescate? El rescate en términos aduaneros, y se lo hablo a los tributaristas porque en tributaria se habla mucho de multas o de sanciones, y en aduana se habla mucho de rescate. Cuando en aduana ustedes escuchen el término rescate, se sabe, asimílelo a una sanción, a una multa. Entonces, si pidió la prórroga por el otro mes y dejó pasar el otro mes también, hoy se cumplen los 2 meses. Mañana puede presentar una declaración de importación con pago de rescate. Pero dentro de un mes, ya la mercancía definitivamente la perdió y quedó en abandono a favor del Estado. Una cosa es el abandono legal y otra cosa es el abandono a favor del Estado. Son 2 definiciones de abandono. El abandono legal es ese abandono que se configuró, pero que usted tiene un mesecito para rescatar. Y el abandono a favor del Estado es ese que se configuró y usted dejó pasar el mesecito para rescatar y ya no hay nada que hacer, ya la mercancía es de propiedad del Estado. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente. En los depósitos para transformación y ensamble,
el término es muy corto, apenas son 15 días desde llegar la mercancía al territorio aduanero nacional o desde la terminación del tránsito aduanero. ¿Por qué hacen esta claridad? Desde la llegada de la mercancía al territorio nacional o desde la terminación del régimen de tránsito aduanero, es porque, por ejemplo, una mercancía llega a Cartagena y va para Sofasa y trae puros repuestos para vehículos, para transformar vehículos o para hacer una transformación de motocicletas. El solo tiempo entre Cartagena y Medellín, el término que establece la norma son como 6 o 7 días, no recuerdo exactamente. Entonces, si no hacen esa claridad de que desde la finalización del tránsito aduanero, que es cuando la mercancía ya llega a Sofasa, pues entonces ya se gastó más de la mitad del tiempo o la mitad del tiempo que tiene de almacenamiento, ¿sí me hago entender? Entonces, en esos depósitos privados el término solo es de 15 días. Y por el tiempo que dure el producto del bien final más 2 meses más. Entonces, si la producción de la motocicleta duró un mes, entonces tiene esa declaración de importación de la motocicleta, tiene que probarse que se duró ese otro mes y después de eso tienen que solicitarle a la DIAN toda la prórroga para que ese término que inicialmente era de 15 días, se prorrogue hasta todo ese proceso de producción y hasta 2 meses más. Pero todo eso es justificando con fichas técnicas, con procesos productivos. Si pasaron los 15 días, van 14 días y no ha terminado el proceso de producción, inmediatamente la empresa de transformación y ensamble tiene que nacionalizarla como una declaración ordinaria de repuestos. Es que cuando se usan los depósitos privados para transformación y ensamble, se están usando unos depósitos donde se van a ensamblar normalmente medios de transporte, buques, aviones, motocicletas, carros. Entonces, si dentro de esos 15 días no comenzó un proceso productivo, entonces ya tienen que nacionalizar esos repuestos presentando una declaración por los tornillos, una declaración por el chasis, una declaración por el motor, tienen que presentar una declaración por cada cosita. Pero si inició el proceso productivo, al final, presentan una declaración de importación de un avión, de un carro, de un buque, de todo. Entonces, esa es la claridad que yo les quiero hacer. Sí, me estoy Moisés, explicando. Dime, Lili. tenemos una pregunta en el chat. Dime. ¿Quién hace el control que efectivamente se haya terminado el producto en ese término? Dentro del grupo de operación aduanera, dentro de la división de operación aduanera, hay un grupo que se llama control de usuarios. Ese grupo control de usuarios está encargado de estos depósitos para transformación y ensamble. Y a esos depósitos, las industrias de transformación y ensamble tienen que enviar unos informes mensuales. En esos informes mensuales tienen que informarle, valga la redundancia, a las mercancías que llegaron, cuando el proceso productivo en el que inició esa mercancía, cuando la terminaron, cuando presentaron la declaración de importación. Y ese grupo hace visitas para verificar todo ese tema. Pero sí se controla y lo controla la División de Operación Aduanera a través del grupo de control de usuarios aduaneros. ¿Listo? Pero sí se hace ese seguimiento. Entonces, como les decía, ellos también pueden hacer un cambio de modalidad porque ellos van a importar bajo la modalidad de transformación y ensamble, porque la mercancía va a ser para transformar y ensamblar un vehículo. Bajo esa modalidad van a importar. Pero si no alcanzaron a importar bajo la modalidad de transformación y ensamble porque se les va a ir los 15 días sin iniciar el proceso productivo, tienen que presentar un cambio de modalidad a una importación ordinaria o presentar una declaración ordinaria. La diferencia con esto es que en transformación y ensamble, los repuestos, las piezas,
no se liquidan tributos aduaneros. Se liquida es al final, cuando ya se presenta la declaración de importación por los vehículos, por la moto, por el buque, ¿sí me hago entender? Y es el arancel de ese bien terminado el que se va a pagar, que normalmente es menor que presentar declaraciones por las partes o por las piezas. Bueno, los depósitos privados para la distribución internacional. Estos tienen un año desde la llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional. ¿Y por qué tanto tiempo? Fíjese que es un año. Porque estos depósitos, el fin es distribuir mercancías. No es elaborar, no es fabricar. Lo único que pueden los depósitos privados para distribución internacional es procesos logísticos, reempacar la mercancía, pintarla, mejorarla, pero nunca transformarla, nunca cambiarle la naturaleza. Entonces, puede ser que durante un tiempo necesiten ponerle un empaque más bonito, necesiten ponerle una marca, necesiten lavarla, necesiten pintarla. Entonces, eso se lleva un término. Y después distribuirla. Entonces, por eso es que la norma le otorga un término de un año, que es bastante amplio, pero en este caso la norma no establece prórroga. Fíjense que la norma no establece una prórroga y por eso esos procesos logísticos tienen que hacerse dentro de ese año y dentro de ese año tiene que presentarse la declaración aduanera cuando ya la hayan vendido, cuando ya la estén distribuyendo. Los depósitos privados aeronáuticos, esto tiene nombre propio. Este depósito prácticamente fue hecho a la medida de Avianca y fue hecho antes de que Avianca colocara el MRO en el aeropuerto de José María Córdoba, porque con varias reuniones ejecutivas Avianca le manifestaba a la DIAN que ellos necesitaban una figura especial para poder traer aviones de muchas marcas, de muchos países, y contratar con ellos la reparación de esos aviones. Entonces, para ellos prácticamente se creó la figura de depósitos aeronáuticos. Y es la mercancía que llega a estos depósitos aeronáuticos, que normalmente son aviones y todos los repuestos para esos aviones que llegan sin pagar aranceles, porque son para reparar un avión que después va a salir nuevamente del país. En estos depósitos la mercancía puede llegar y permanecer en ellos hasta un año y tampoco tiene una prórroga como tal. Para los envíos urgentes, recuerde que la mercancía que me llega por DHL, por FedEx, por UPS, la mercancía que yo compré en Amazon y me llega, la mercancía que compré por internet y me llega por uno de estos operadores. Ojo, los envíos urgentes son los que llegan a través de estos terceros concesionarios. Y esas mercancías pueden estar en la bodega de DHL o de UPS un mes contado desde la llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional. Un mes. No pueden estar más de ese mes. Y tampoco establece la mercancía ninguna prórroga. Hay que, recuerden muchachos que es diferente los envíos urgentes a las entregas urgentes. Los envíos urgentes, les reitero, las mercancías que llegan por estos concesionarios. Las entregas urgentes es un tipo de importación que hacen aquellas empresas que requieren que la mercancía se le entregue el mismo día que llega y se hace en un formato especial y después con otro término diferente se presenta la declaración de importación, pero estamos hablando de órganos para personas que están esperando un trasplante en una clínica, estamos hablando de repuestos para un buque o una aeronave que está ahí parada y no ha podido salir porque le falta un repuesto. Esos son entregas urgentes. Entonces la diferencia está en una palabrita, envíos y entregas. Envíos sobre el courier, sobre las empresas que realizan este tipo de transporte de mercancías, UPS, DHL, FedEx, envíos. Y entregas lo hace cualquier empresa
siempre y cuando pues le demuestre a la DIAN que esa mercancía la necesita urgentemente y que constituye unas pólizas. Y las provisiones de a bordo para consumo y para llevar, que es de las que hemos estado hablando hace ratico, tienen 18 meses contados desde la llegada del TAN. Es decir, Avianca cuenta con unos depósitos de provisiones de a bordo y para consumo y para llevar, porque Avianca no va a tener dentro del avión todos los alimentos que necesita para ese avión, pues tendría que tener unas bodegas inmensas. Por eso hay unos depósitos para, por ejemplo, para Avianca, o hay un depósito para la naviera. En esos depósitos, las empresas transportadoras guardan esa mercancía que se consume dentro de los aviones o que necesita el avión para funcionar en esos depósitos. En esos depósitos, la mercancía puede estar hasta 18 meses contados. ¿Qué pasa, por ejemplo, si Avianca tiene unas cobijas guardadas en ese depósito y las cobijas que le da a los viajeros, que le regala en los viajes internacionales a Europa? ¿Qué pasa si se llegaron 18 meses desde que la mercancía ingresó, ya lleva 19 meses y un funcionario del grupo de control de usuarios va y visita ese depósito? Pues lo que pasa es que hay unas cobijas que ya superaron el término de almacenamiento y que quedaron en abandono. Ya la DIAN puede definir, disponer esa mercancía porque esa mercancía quedó en abandono. Todas estas mercancías a las que se les pase el término de almacenamiento son mercancías que quedan en abandono. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta respecto a estos términos de almacenamiento o está claro? Está claro, Moisés. Muchachos, que se lo tatúen en la mente, en las manos, en no sé dónde, porque esto es un tema que sale en preguntas de universidades, en exámenes de convocatorias. Muchachos, en zona franca, en los depósitos francos y en los depósitos privados para procesamiento industrial, no hay términos de almacenamiento. No hay términos de almacenamiento. Es decir, la mercancía puede permanecer ahí por secula seculorum, pero tiene que estar en la zona franca, tiene que estar en el depósito franco o tiene que estar en el depósito para procesamiento industrial. No sé si todos sabrán qué es una zona franca. Una zona franca es un área extraterritorial, considerada extraterritorial para efectos tributarios, aduaneros y cambiarios. Entonces, una mercancía que llegó hoy a zona franca puede que pasen 10 o 15 años y si la mercancía sigue estando en la zona franca, no tiene ningún problema. Solo que cuando la mercancía salga de la zona franca para el territorio aduanero nacional, ahí sí debe de presentar la declaración de importación. Pero mientras permanezca en la zona franca, no se configura el abandono legal. Mientras permanezca en la zona franca. Lo mismo en los depósitos francos. Les reitero, ¿cuáles son los depósitos francos? Yo lo dije ahorita, ¿alguien recuerda qué son los depósitos francos? Depósitos francos. No confundamos zona franca con depósitos francos, son dos definiciones diferentes. Los depósitos francos, los que llamamos duty free. Exactamente, o inbon. Son lugares autorizados. Primero que todo hay que reconocer que son autorizados por la DIAN. O es desde luego. No es que yo me voy a ir para el aeropuerto o me voy a ir al puerto a poner un almacén y voy a decir que entonces soy duty free o soy inbon y que los viajeros internacionales pueden venir a comprar mercancías sin pago de IVA ni de arancel y que sí, no. Antes de eso, está muy buena su aclaración, Isa. Gracias por esa aclaración. No es cualquier depósito. Tienen que cumplir un procedimiento rigurosísimo ante la Subdirección de Registro y Control. Todavía se llama así, esos nombres todos los han cambiado, a veces se me va, pero es registro quien autoriza
esto y habilita y autoriza este tipo de depósitos. Los depósitos francos. Entonces, los depósitos francos son esos almacenes que están en las zonas primarias aduaneras, en los puertos y en los aeropuertos. Y que los viajeros llegan y compran, presentando su pasaporte, compran mercancías supuestamente a unos precios inferiores porque no se les está liquidando el IVA ni se les está liquidando los tributos aduaneros. Entonces, esos son los depósitos francos. Unos licores pueden permanecer en ese depósito franco todo el tiempo que sea necesario. Todo el tiempo que sea, mientras dure, pero entonces voy a hacer una claridad, mientras dure la habilitación del depósito franco. ¿Por qué? Porque estos depósitos tienen que constituir unas pólizas, unas garantías para que la DIAN los pueda habilitar como depósitos francos. Si la póliza la constituyeron por 1, 2, 3, 4, 5 años y el depósito no la renovó, pues hasta ahí le llegó la calidad de depósito franco y esa mercancía también la tiene que declarar en abandono porque es que esto también está supeditado al término en que la DIAN le ha habilitado el depósito. Listo. Y los privados para procesamiento industrial también. Hay unos términos, hay unos, digamos, unos depósitos para la modalidad de importación para procesamiento industrial, donde se le permite al usuario que ingrese partes y piezas. Es algo muy similar a los Plan Vallejo, pero ya no con confecciones, sino con todo lo que es procesos industriales. Esas mercancías que llegan a estos depósitos para procesamiento industrial tampoco tiene términos de almacenamiento. Entonces, esto sí quería finalizar el día de hoy con esto porque es muy importante que ustedes sepan de que hay unos términos de almacenamiento, pero que existen unas figuras muy específicas en la regulación, donde la normatividad aduanera establece que no existen términos de almacenamientos, como son la zona franca, los depósitos francos y los depósitos privados para procesamiento industrial. Bueno, Moisés, tenemos dos preguntas. dime, Son léeme las 7:05, si quieres, con Vamos. eso finalizamos. Vamos a terminar. O hay pendiente todavía tema. Hay una pregunta, ¿cómo actúa operación aduanera cuando una mercancía opera el abandono? ¿Cómo es el procedimiento? Y la otra, respecto de la extraterritorialidad ante zona franca, se entiende en materia aduanera porque en materia tributaria y cambiaria no tiene esa distinción. Y la otra es que, porque creo que nos acompañan. No. Sí, claro que sí. Aquí hay compañeros de aduana y también compañeros tributarios, Ángela. Sí, no, mire, vea, en el tema, bueno, primero que todo, cuando una mercancía ya superó el término de almacenamiento, los depósitos tienen que informarle a la DIAN qué mercancías quedaron en abandono a operación aduanera. Operación aduanera va y levanta un inventario de esas mercancías. Cuando queda en abandono legal, Pero resulta que como ellos tienen un mes más para presentar una declaración de legalización con pago de rescate, puede ser que dentro de ese término legalizaron y rescataron. Entonces, en ese caso, Operación Aduanera le reporta eso al grupo de importaciones para que importaciones al momento de la presentación de la declaración de importación esté muy pendiente de que sí hayan pagado el rescate. Y ya, ahí quedó, se entregó la mercancía y listo. Pero resulta que no rescataron y que entonces ya la mercancía quedó en abandono a favor de la nación. Entonces ya, ese funcionario de operación aduanera que hizo ese primer inventario, ese primer reconocimiento, le notifica a el grupo de logística, eso se llamaba primero comercialización, ya se llama logística, le informa al grupo de logística de que ya una mercancía está a favor de la nación y ya la competencia la asume ese grupo de logística.
y ese grupo de logística va y ya hace un inventario muy detallado de la mercancía, porque ese primer inventario que hizo el funcionario de operación aduanera es un inventario que no tiene unos valores determinados, que solamente son cantidades, piezas, un inventario muy genérico, pues es muy sencillo el inventario. Pero ya el inventario que levanta el grupo de logística es un inventario absolutamente le van muy bien y sistemáticamente realizado porque tiene que valorar esa mercancía, tiene que darle unos códigos para ingresarlo en un sistema que se llama ADA y comenzar el proceso el proceso de disposición de la mercancía. ¿Cuál es el proceso de disposición de la mercancía? El proceso de disposición de la mercancía es que ya, de acuerdo a los memorandos, las resoluciones, la propia normatividad aduanera, el grupo de logística dice, bueno, esta mercancía es para donar, esta mercancía es para destruir, esta mercancía es para asignársela a un ministerio, esta mercancía es para la DIAN, en fin, o sea, es decir, ya esa mercancía, al pasar a la competencia del grupo de logística, desaparece del ámbito de operación aduanera y ya entra al ámbito del grupo de financiera, que es logística. Financiera es la división y el grupo de logística es un grupo interno de trabajos. Entonces ya en coordinación con la subdirección logística en Bogotá, eso tiene una coordinación de logística. Creo que aquí hay una compañerita participando que es la jefe de esa coordinación, Ángela. Incluso podría, no sé, si quieres, Ángela, darnos un poquitico sobre eso. Y ellos definen qué se hace con esa mercancía. Finalmente se dona o se destruye o se asigna a otra entidad o incluso se vende. Hay unas ventas directas cuando es una mercancía específica que solamente le sirve a determinado usuario, incluso al mismo importador. Entonces también se puede vender, pero no son remates, porque los remates ahorita no, desde el 2002 no existen remates de mercancía en la DIAN, con excepción de los remates que hace tributarias de vehículos y de propiedades raíces por el lado tributario, pero por el lado aduanero solamente está la donación, la asignación, la destrucción y la venta directa. Eso es lo que aparece por la parte aduanera. Y sobre la otra pregunta, sobre la extraterritorial en materia, bueno, tiene toda la razón. En materia aduanera hay una extraterritorial absolutamente marcada, porque es como si la mercancía estuviera en otro país, porque es una figura jurídica, una ficción jurídica que genera una extraterritorialidad. En materia tributaria, tengo entendido, no soy tributarista, pero tengo entendido que hay un tratamiento especial en la parte de renta. No sé, los compañeros de tributaria, creo que ellos tienen una pequeña diferenciación con el impuesto de renta. No sé si todavía me lo aclaran, pero tengo entendido. En materia cambiaria, sí, en materia cambiaria, sí no tengo clara cuál es la diferenciación. No sé si existe una gran diferenciación, pero el aporte es muy, muy bueno y quisiera que los compañeros de tributaria, si tienen mayor información sobre cuáles son las ventajas en materia tributaria, nos lo pueden compartir en la próxima sesión. ¿Listo? Compañeros, si no hay nada más por comentar, entonces dejamos por el día de hoy. Nos vemos dentro de 15 días, pues porque dentro de 8 días es Semana Santa y pues muchos de ustedes estarán, me imagino que unos rezando y otros descansando y otros en la playa, no sé. Unos rezando y otros pecando. Unos rezando, otros pecando. De todas formas, oren por mí. Bueno, Y los que oyen Moisés, los que se van de playa, descansen y disfruten. muchas gracias. Moisés y compañeros, ahí en el chat les dejé los enlaces de las dos clases anteriores y también la información con respecto al otro módulo, régimen de exportaciones, el cual se llevará a cabo el 22, 29 y 6 de mayo. Entonces, bueno, los esperamos ya en Pascuas. Una feliz noche para todos. Gracias, muy amable. Su Muchas descanso, gracias. Felices Pascuas a todos.
Felices Felices Pascuas y Pascuas. muchas Se bendiciones. cuidan Muchas bastante. gracias.